Es este que tenemos aquí, ¿no? Comentábamos que requeríamos hacer la transmisión de 4 canales digitales, ¿sí? Cada uno va a transmitir a una velocidad de 1 megabit por segundo. Vamos a utilizar un canal de satélite y nos tienen asignado 1 MHz de ancho de banda y nos están pidiendo diseñar la configuración apropiada para hacer la transmisión mediante la técnica de multiplexación por división en frecuencia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar por acá. Eliseo, ¿está? Sí, profesora. Sí, ok. Entonces, ¿cuántos canales de comunicación cuántos canales de comunicación queremos transmitir? 4. 4, ¿no? Entonces tenemos canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. ¿Qué característica tienen estos canales? ¿Cómo es la información que yo quiero enviar? Pues es igual entre los 4, ¿no? Sería Ajá, de sí, tienen la misma velocidad. Sin embargo, ¿qué tipo de señales son analógicas o son digitales? analógica, ¿no? ¿Son analógicas? ¿No tiene el enunciado a la mano? No, no lo tengo. ¿Alguien tiene el enunciado? ¿Alguien copió el enunciado? Sí, dice No, no, para son 4 canales digitales. de Sí, datos digitales. digitales. Ok, gracias, Ana. Muy bien, Eliseo. Entonces, ¿cómo son estas señales? Digitales. Digitales. Ajá, entonces aquí tengo una señal digital, acá tengo otra, aquí tengo otra señal digital y por último aquí tengo otra señal digital. Ok, entonces estas señales yo las quiero transmitir eh, por el, por el mismo medio o por el mismo enlace satelital. ¿Qué tengo que hacer, Eliseo? Ya tengo mis señales y ahora ¿qué hago? Pues se supone que pasarían por la modulación 16QM, ¿no? ¿Por qué 16 QM? Bueno, eso lo estamos viendo ayer porque era la que nos permitía demolar correctamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no uso BPSK? Es más sencilla, ¿no? Ujú. ¿Por qué no uso BPSK? Porque tiene que ver con la señal que vamos a transmitir, ¿no? Sí, pero, o sea, todo tiene que ver con la señal que vamos a transmitir, pero ¿por qué BPSK no? No recuerdo. ¿No? ¿Qué pasa si yo aquí quisiera usar BPSK? Una vez que yo modulo con BPSK, ¿qué obtengo a la salida de BPSK? ¿Qué obtendría después del modulador BPSK? Pues sería la, ¿cómo se llama?
Es que no me acuerdo muy bien. ¿Qué obtenemos después de un modulador? La señal, ¿Qué señal? bueno, la señal digital. Ah, o sea, aquí yo obtengo una señal digital. Ajá. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Ernesto si está de acuerdo. Gracias, Eliseo. ¿Sí me escucha, profesor? Ernesto, Sí, ¿verdad? sí, le escuchamos, Ernesto. Es No, no estoy de acuerdo. Sería una señal analógica, ¿no? una señal analógica. Ujú. Aquí yo tendría una señal analógica. ¿Qué característica de esa señal analógica estaríamos cambiando? Sería su fase, ¿no? Fase. Ajá. Entonces, como es BPSK, ¿cuántos cambios de fase puede tener? En este caso, para este caso o en general, En general, para cualquier modulación BPSK, eran dos. dos cambios de fase. Ajá. Entonces puede ser una señal que tenga una fase de 0 grados o de 180 grados. ¿Estás de acuerdo? Cualquiera de esas dos son los posibles baudios que me podría generar una onda modulada en BPSK. Ok. ¿Y qué ancho de banda tendría esta señal BPSK? Si cada una de las señales de entrada tienen una velocidad de bits de entrada de, dijimos, 1 megabit por segundo. Ujú. ¿Qué ancho de banda tendría esta, esta onda modulada en BPSK, Ernesto? Serían eh, 250 kilos, no, ¿verdad? No sé de dónde salió ese valor. Dividí eso entre cuatro, porque son cuatro señales. Son cuatro señales. Sí, no, de entrada. ¿De dónde salen cuatro señales de entrada? Bueno, De más bien las... cuatro canales, perdón. No. Acuérdate que esto es independiente, ¿no? Ok, ok. Esto que nosotros estamos viendo acá, esto es independiente. Estamos ahí analizando apenas un modulador. Ok. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el ancho de banda que requeriría la señal digital de entrada modulada en BPSK? Si esa señal de entrada tiene una velocidad de bits de 1 megabit por segundo. Sería de BPSK. Sería FB sobre 2, no, ¿verdad? No, perdón, sería solo FB. FB, Sí, ¿no? entonces el ancho de banda, ay, perdón, el ancho de banda es igual a 1 megabit por segundo. FB. FB Hertz. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso que el ancho de banda es igual a FB? Bueno, lo habíamos analizado y era porque era, bueno, lo que tenía que entrar tenía que salir, ¿no? Era lo que habíamos dicho o no, pues estoy mal. Mm, Bueno, sí puede ser un razonamiento para determinar eso, o también podría ser por la ecuación de la codificación M-área, ¿no? Bueno, así Ujú. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría el ancho de banda? serían, están en bits, ¿verdad? Hay que pasarlo a hertz. Ujú. Igual sería 1 megahertz. Exactamente. Yo necesitaría un ancho de banda de 1 megahertz. Yo aquí, bueno, aquí dice que ¿cuánto tengo disponible en mi enlace satelital? ¿Qué ancho de banda tengo disponible? 1 megabit por segundo. No, el ancho de banda disponible del enlace satelital. No sé si alguien le quiera recordar a Ernesto, a lo mejor no Un tiene el megahertz. enunciado. Un Un megahertz. megahertz. Ajá. Entonces me dice que yo tengo un ancho de banda de 1 megahertz disponible, Ernesto. Ujú. ¿Tú crees que yo voy a poder enviar esas cuatro señales al mismo tiempo?
usando multiplexación por división en frecuencia? Me parece que no. ¿Por qué? No, por frecuencia sí, ¿no? ¿Podría enviarlo? ¿Los 4 canales? No, a ver, déjeme analizarlo. Mm, no, por frecuencia sí me parece que no. ¿Por Sí, qué no? porque, bueno, tendría que tener más o menos de frecuencia, o bueno, a menos que tuviera, es que me confundo un poco, si no sé si, recuerdo que hicimos un ejercicio donde agregábamos ceros, entonces no sé si pueda transmitir uno usando todo el canal y los demás usando menos frecuencia y nada más hago rellenando con ceros, pero no estoy seguro. No, ahí estás confundiendo un poquito porque si tú recuerdas lo que vimos de multiplexación por división en frecuencia es que yo voy a hacer que todos los canales que quiera transmitir pasen por el ancho de banda que yo ya tengo asignado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que ese ancho de banda lo voy a tener que segmentar dependiendo del número de canales que yo quiera transmitir, ¿sí? Entonces, yo tengo un ancho de banda de 1 MHz y requiero enviar 4 señales que van a requerir cada una de ellas 1 MHz. ¿Voy a poder hacer esto? No. No. ¿Cuántos canales cabrían en este enlace satelital? ¿Cuántos canales modulados en BPSK cabrían? Pues uno, ¿no? Solamente uno. Por eso es que no puedo usar BPSK para aplicar una técnica de multiplexación por división en frecuencia con un ancho de banda que yo ya tengo asignado de 1 MHz. Ya no lo puedo cambiar. Entonces, por eso es que yo no puedo usar BPSK. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Gracias, Ernesto. A ver, vamos con Ernesto Brandon. Sí, profesora. Sí. Bueno, pues ya vimos que BPSK no se puede utilizar. Pero ¿qué pasaría si yo quiero usar QPSK? ¿Qué obtendría a la salida de QPSK? También una señal analógica, pero ahí el cambio sería en la en la magnitud, ¿no? Sí, no me falla. En la magnitud. Entonces tendría que ser ASK, ¿no? Sí, perdón. ASK o QAM. Pero en este caso es QPSK. ¿Cambia la Sí. amplitud de la portadora? De la portadora. No, la amplitud no cambia, solo cambia la fase. Exactamente. ¿Cuántos cambios de fase van a haber aquí? ¿De solo de QPSK? Ujú. Habría 4. Habría 4 posibles cambios, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Cuáles serían esos 4 cambios de fase o esas 4 fases que yo puedo tener? Serían serían 45, 135, Ujú. 225 y 315. Vamos, Así, y ¿no? menos Sería 45. lo mismo, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, Ok. Entonces yo puedo tener cualquiera de esos posibles fases en mi onda modulada QPSK. Ok. En el caso ¿y cuál sería el ancho de banda para esta modulación? sería FB sobre 2, que FB sobre serían, 2. Ujú. que serían 0.5 MHz en este caso. 0.5 megahertz. Ok. Si en mi enlace satelital yo tengo un ancho de banda de 1 MHz, ¿cuántos canales modulados en QPSK voy a poder transmitir en este enlace?
Solo podrían ser 2. Solo podrían ser dos, ¿no? Sí. Aquí sería el primero y este sería el segundo. Entonces, esta técnica de QPSK me conviene para poder hacer la transmisión de esas 4 señales de forma simultánea. No, esa no. Esa no. Muy bien. Ok, gracias, Brandon. Gustavo, ¿está Gustavo? Sí. ¿Podría prender su micrófono un momentito, Gustavo, por favor? Sí, lo escuchamos muy bien. Ok, Gustavo. Eh, ya vimos que con BPSK no caben los 4, con QPSK tampoco. ¿Qué pasaría si yo quiero usar 8PSK? ¿Qué obtendría a la salida de 8PSK? Exactamente, tenemos una onda modulada que puede tener 8 diferentes fases. 8 diferentes fases. ¿Cuáles serían esas fases, Gustavo? Ajá. Ajá. Mm, A ver, tenemos 22.5, 33.75 más 11.25, 45, ¿no? ¿Otra? Ajá. ¿Sí? Siguiente. 67.5, ajá. No, va mal, ¿no? Porque tiene el 8PSK tiene un margen de más o menos 11.25, ¿no? Sí, entonces van mal las fases, ¿no?
El margen es 8 PSK, ¿no, profesora? Es de Ajá. 22.5, ¿no? 22.5. 22.5, el margen de error, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, el primero sí está bien en 22.5, Sí. pero los demás no. De ahí se iría hasta 67.5. Ajá, porque tendría que ser 22.5 más 45, ¿no? Sí, 67.5. Ajá. 67. Ajá. Luego, Gustavo, es que como el margen de error es más o menos 25 grados, entonces usted tendría que sumar entre cada fasor 45 grados. ¿Perdón? ¿102? Ajá. 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 Ujú. ¿237.5? Ajá. Más los 22.5 nos dan los 360 grados, ¿no? Muy bien, ahí tenemos las 8 diferentes fases. ¿Qué pasaría con los baudios, Gustavo? ¿Cada cuántos bits voy a tener un baudio? ¿Cada 4 bits voy a tener un baudio? ¿Por qué? ¿Qué significa 8 PSK? 8 fases. ¿Cuántos bits necesito para representar 8 diferentes estados? 3. Ajá, entonces, ¿cada cuántos bits tengo un baudio? Entonces, un baudio es la representación, no es igual, representa 3 bits. Entonces, ¿qué pasa con el ancho de banda en 8 PSK, Gustavo? FB entre 3, ¿por qué? Exactamente, ok. Para este caso, que tenemos una FB de 1 megabit por segundo, ¿cuánto vale el ancho de banda? $333.3 kilohertz. Ajá, ok. Entonces, si yo tengo un ancho de banda asignado de 1 megahertz, ¿cuántos canales van a caber utilizando la técnica 8 PSK? Solamente 3, ¿no? Entonces, si yo quiero transmitir 4, ¿me conviene esta técnica de 8 PSK? Ok,
Muy bien, entonces ya vimos que con 8 PSK tampoco no lo podemos hacer, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Ok. Eh, Guillermo, Sí, profesora. ujú, ya vimos, ¿qué otra técnica nos faltaría por analizar? 16 PSK. 16 PSK, ¿no? Ujú. 16 PSK. Ok. ¿Qué obtengo a la salida del modulador 16 PSK? Una señal analógica. Una señal analógica. Ajá. ¿Cuántos cambios de fase va a tener esta señal analógica? 16. 16, ¿no? Ujú. 1, 2, hasta 16 fases. Ujú. La primera de ellas, ¿cuál sería? 11.25. Ajá. La siguiente. Sería 33.75. Ujú. Y la última, La última, 348.75. 348.75. Mm, Ujú. Muy bien. Entonces ahí tengo todas las 16 posibles fases que va a tomar esta técnica de modulación. ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Cambia? No. No, se mantiene constante. ¿Cuántos bits me voy a utilizar para representar un baudio? 4 bits. Ujú. ¿Qué pasa con el ancho de banda para 16 PSK? El ancho de banda es FB entre 4. Entre 4. ¿Por qué? Por M área, pues queda FB entre el logaritmo de 2 de 16. Entonces Ujú. sería FB entre 4. Ok. Para este caso, donde FB es igual a 1 megabit por segundo, ¿cuánto vale el ancho de banda? Para este caso, con FB vale 250. Ajá. ¿250 qué? Eh, 250 kilohertz. 250 kilohertz. No, sí, sí, ¿no? A ver, sí, porque es un 250. megabit por segundo entre sí. Sí, porque serían 250, 1 millón, ¿no? Ajá, Entre sí. 4. Ajá, sí. 250 kilohertz. Muy bien. Entonces, lo que sería equivalente a 0.25 megahertz. ¿Está de Ujú, acuerdo? Bueno, ujú. entonces ahora, para el ancho de banda que yo tengo asignado de un megabit, perdón, de un megahertz, ¿cuántos canales modulados en 16 PSK yo puedo transmitir de forma simultánea? Ahora sí son 4. Ahora sí voy a tener 4, ¿no? Aquí voy a tener, el primero iría de qué rango a qué rango. De 0 a 250 Ajá, kilohertz. ajá, de 0 a punto 25, ¿no? Ah, bueno, sí, Punto ajá. 25 megahertz. El siguiente sería de qué rango a qué rango. De punto 25 a punto 5. Megahertz. Ajá. El tercero, De punto 5 a punto 700, bueno, punto 75. megahertz. Y el último, De punto 75 a 1 megahertz. ¿sí? Y entonces ahí podemos ver que sin problema pueden enviarse los 4 canales de forma simultánea. Pero existe otra técnica, gracias, Guillermo. Sí, por favor. ¿Está Julio?
¿no? Brisa. ¿No? ¿No está? Alejandro. Sí, profesora. Ujú, muy bien. Alejandro, ¿existe otra técnica que me pudiera generar el mismo ancho de banda que 16 PSK? No estoy seguro si podría ser también 16 QAM. 16 QAM. Ujú, exactamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el ancho de banda de 16 QAM es el mismo que 16 PSK? Principalmente porque también manejamos ese tipo de fasores. Bueno, entre cada uno de los cuadrantes, más o menos logro relacionarlo, tenemos 4 fasores. Y bueno, en este caso estamos manejando desde, de igual manera, por M área desde 4 desde FB entre 4, por así decirlo. Ujú, exactamente, ¿no? Entonces puedo usar 16 PSK o 16 QAM. Pero ¿cuál me conviene más utilizar? Está de acuerdo que por cuestión de ancho de banda puedo usar cualquiera de los dos. Pero ¿cuál me conviene más? ¿16 PSK o 16 QAM? ¿Por qué surge 16 QAM si ya tenía 16 PSK? Bueno, lo que había leído creo que era por optimizar el ancho de banda. Bueno, En aquí QAM. vimos que ya el ancho de banda nos da lo mismo. Ah, bueno, perdón, desde... Bueno, se supone que entre comillas PSK es un poco más sencillo de trabajar, pero QAM desde... Creo que la sobreposición tenía algo que ver, pero no podría explicar bien a qué se referiría ese beneficio, o no sé si podría ser un beneficio. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, sí, 16 PSK tienes razón, es un poco más sencillo de implementar. Entonces, si usamos ese criterio, pues entonces mejor uso 16 PSK en lugar de 16 QAM. ¿Estás de acuerdo? Pero existe otra razón por la que es mejor 16 QAM con respecto a 16 PSK. A ver, gracias Alejandro, vamos a preguntarle a Omar a ver si él nos da otro criterio. ¿Qué otro criterio podríamos tomar para decidir cuál de los dos, Omar? ¿Qué lo escuchamos, Omar? ¿Qué otro criterio? Ajá. Ya vimos que con respecto al ancho de banda es lo mismo en los dos. Su compañero Alejandro nos comenta que 16 PSK es más sencillo que 16 QAM. Entonces, usando ese criterio, pues entonces me inclino a seleccionar por 16 PSK. Pero ¿qué otro criterio podría considerar? Mm, En 16 PSK, ¿cuántos fasores tengo por cuadrante? este, según yo, eran 8 por cuadrante. ¿En 16 PSK? Ah, digo, ok. Son 4 por cuadrante en 16 PSK. Ajá. Y en 16 QAM, ¿cuántos hay por cuadrante? Hay 3. No, Hay 3. también hay 4 por cuadrante. Igual que en 16 PSK. Ah, sí, o bueno, no sé si serían 3. Hay 3, ¿no?
porque dos de ellos están en la misma fase, nada más que diferente amplitud. No, ok. Ajá. Entonces tenemos 3. ¿Eso qué implica? ¿En qué me Es- beneficia o en qué me afecta? Sería beneficioso, ¿no? Porque serían menos datos que tienen que... Bueno, son menos datos en general, no sé. Yo diría que es más beneficioso, ¿no? ¿Por qué menos datos? Porque... porque en el 16 PSK son 4 datos que están dispersos por así decirlo, en todos lados. Aquí son 3. Quiero creer que es muchísimo más sencillo el manejo de datos. 3 datos. ¿A qué te refieres con datos? ¿Bits o qué? Bueno, 3 señales, por así decirlo. No, sigo teniendo 4 señales. O sea, son 4 fasores los que están dentro del cuadrante, sin embargo, 2 de ellos están traslapados, pero siguen siendo 2 fasores diferentes, porque tienen diferente magnitud. Tienen la misma fase, pero diferente magnitud. Entonces, al estar estos 4 fasores distribuidos en 3 partes del cuadrante, ¿tiene una ventaja o no? ¿Tú qué piensas? Diría que sí, ¿Por qué? pero no sabría explicarlo cómo. A ver, no te preocupes, vamos a preguntarle a Jesús Ramírez Cruz, a ver si él se acuerda o a lo mejor él tiene otra idea. Sí, profesora. Ajá, lo escuchamos. Mm, Supongo que a lo mejor en 16 PSKs, como se encuentran más separadas, admiten más ruido, ¿no? ¿Admiten más ruido? ¿A qué te refieres con eso? Sí, que como se encuentran en 16 km hay 3 fasores y entonces la amplitud de la cantidad de ruido es menor, pero en 16 PSK, como estamos separadas, la amplitud de ruido es mayor. ¿En 16 PSK están más separados? Ajá. Mm, 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 mm. En 16 PSK tengo 4 fasores distribuidos en forma equitativa en un cuadrante. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Y en 16 QAM tengo 4 fasores, pero solamente están distribuidos en 3 regiones del cuadrante. Entonces, ¿cuáles estarían más separados? ¿16 PSK o 16 QAM? Los de 16 km. Los de 16 QAM, ¿no? Ujú. Entonces hay un parámetro que nosotros usamos para determinar qué tan eficiente es el sistema en función a qué tanto podría en el demodulador, qué tanto podría no ser tan precisa la detección de la fase. ¿Cómo se llama ese parámetro? Es el margen de error. Exactamente. ¿Cómo es el margen de error en 16 PSK con respecto a 16 QAM? Es menor, se reduce. Es menor. Entonces, si el margen de error es más pequeño, ¿cómo es la probabilidad de que ocurra un error? Pues más pequeña, ¿no? Eh, por ejemplo, imaginemos en un cuarto. En un cuarto hay 2 personas. ¿Sí? Y en otro cuarto hay 15 personas. ¿Qué probabilidad hay de que el cuarto que hay 15 personas choquen entre sí? A diferencia de el cuarto donde hay solamente 2 personas. Es mayor. Es mayor donde hay más personas, ¿estás de acuerdo? Entonces, si hay
si hay un margen de error más pequeño, entonces la probabilidad de error es más grande. Si hay un margen de error más grande, la probabilidad de error es más pequeña, o sea, es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque el rango de trabajo, comentábamos que era el margen de error, el rango de trabajo de cada fasor en un margen de error más pequeño, ese rango de trabajo pues, por consecuencia es más pequeño. Al momento que yo quiera demodular, si no están bien sincronizados mi modulador y mi demodulador, entonces cabe la posibilidad que yo detecte una fase diferente a la que me enviaron. ¿Sí? Entonces, por eso es que ese es un criterio muy importante de decisión. En el caso de 16 PSK, nosotros tenemos un margen de error de más o menos 11.25, si mal no recuerdo. Y en el caso de 16 QAM, el margen de error, ¿cuál es, muchachos? ¿De 15? De 15, ¿no? Entonces, como vemos, 16 QAM, al tener un mayor margen de error, entonces la probabilidad de error se disminuye. Entonces, si yo podría utilizar cualquiera de los dos con respecto al ancho de banda, ¿estás de acuerdo? Pero 16 QAM me proporciona más certidumbre, es decir, tengo la certeza de que van a ocurrir menos errores al momento de transmitir la información, no en el canal de comunicación, sino en cuestión de sincronización del transmisor con el receptor. ¿Sí me explico? Por eso es que en este ejercicio yo requiero usar 16 QAM, ¿sí? ¿Queda claro para todos, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profesor. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el parámetro que nos ayuda a tomar una decisión, el margen de error. Si ustedes ven, con respecto al ancho de banda es lo mismo, pero hay uno que me proporciona una ventaja con respecto al margen de error, ¿sí? Entonces, si regresamos al ejercicio que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces ahí podemos observar que la respuesta correcta es que esos canales de entrada yo los module por la técnica 16 QAM, las cuales me van a generar portadoras de 200, con un ancho de banda de 250 kHz cada una, de tal forma que los 4 canales van a poder transmitirse de forma simultánea por el mismo canal de comunicación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. No. Ok, entonces vamos al siguiente. Bueno, pues entonces aquí en este esquema nos hablan de un concepto que es jerarquía de multiplexación analógica. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en este esquema? Pues podemos ver que nosotros queremos transmitir cierta cantidad de información, ¿sí? Hay ciertos canales de información al mismo tiempo. Para eso, pues implementamos la técnica de multiplexación por división en frecuencia, ¿sí? Aquí el objetivo es ir generando grupos y subgrupos y supergrupos de tal forma que yo pueda direccionar, la información a ciertas regiones, ¿sí? Entonces, con eso, yo lo que estoy haciendo simplemente es organizar la información, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que estos 12 canales de voz, ¿sí? Como son 12 canales de voz, cada uno de ellos que requieren un ancho de banda de 4 kHz, en total, yo puedo hacer una conexión de forma simultánea a la cual puedo llamar grupo, que está compuesta de esos 12 canales de voz. Y esta conexión llamada grupo, pues va a requerir un ancho de banda de 48 kHz, que está derivado de la sumatoria de 4 kHz, sumada 12 veces.
¿Estamos de acuerdo? O multiplicada por 12. Y asimismo, estos grupos, puedo generar otra cantidad de grupos, ¿sí? Que también podrían estar compuestos por un conjunto de comunicaciones simultáneas, ¿sí? Ahora, estos grupos, ahora yo los podría agrupar igual mediante la técnica de multiplicación por división en frecuencia, agruparlos en un solo enlace que fuera un supergrupo, ¿sí? Este supergrupo, entonces, si ustedes observan en el recuadro amarillo, me dice que entonces este supergrupo ahora va a requerir un ancho de banda de 240 kHz. ¿Por qué? Porque va a contener ahora esos 12 canales de cada grupo multiplicado por los 5 grupos, pues me va a dar los 60 canales de voz. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez este supergrupo, mediante la técnica de multiplicación por división en frecuencia, podría yo generar master grupos, ¿sí? Estos master grupos, pues va a ser la combinación de los 10 supergrupos que tenía yo anteriormente, donde cada uno de ellos tenía requería un ancho de banda de 240 kHz, de tal forma que cada master grupo ahora va a requerir un ancho de banda de 2.52 MHz y va a estar compuesto de 600 canales de voz, ¿sí? Y a su vez, estos master grupos se podrían combinar para un solo enlace, por ejemplo, de un grupo jumbo, un grupo llamado jumbo, ¿sí? El cual, si ustedes observan, es un enlace que tiene un ancho de banda muy grande, estamos hablando de casi 17 MHz, y el cual va a contener hasta 3.600 canales de voz. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que por un ancho de banda o un enlace con un ancho de banda muy grande, si yo voy organizando los canales de transmisión, es más fácil cuando llegue del lado del receptor y entonces ahora lo voy direccionando a qué master grupo corresponde, a qué supergrupo, a qué grupo y finalmente su destino. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, Bueno, entonces vemos que estas técnicas de multiplexación por división en frecuencia pues tienen diversas aplicaciones. Una de esas aplicaciones fue la que inclusive nosotros analizamos a inicio de semestre, si ustedes recuerdan, ¿sí? Que son que es la radiodifusión de AM y FM, ¿sí? Si ustedes recuerdan, veíamos que tanto en AM como en FM, nosotros tenemos frecuencias de portadora que ya están definidas, ¿sí? Y que no están cambiando, sino que al estar definidas están enviando información todo el tiempo, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que envíen información todo el tiempo? Pues entonces aquí en este esquema nosotros podemos observar que esto se puede porque implementan estas técnicas de multiplexación por división en frecuencia, es decir, segmentan en ranuras de frecuencia un ancho de banda, el cual ya está establecido para ese propósito, para esa transmisión, ¿sí? Entonces, al segmentarlo, a cada segmento le asignan una frecuencia central, que es la frecuencia de la portadora. ¿Sí observan? Entonces, por ejemplo, esta que está aquí como en rosa más tenue que la que sigue, si ustedes observan, tiene un rango de frecuencias, ¿sí? Los cuales comprenden las bandas, desde la banda lateral inferior hasta la banda lateral superior. Ellas me van a delimitar el ancho de banda que va a tener esa transmisión. Y si ustedes observan, tiene una flecha en medio, que es la frecuencia central, que es la frecuencia de la portadora, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos analizado varios espectros de las ondas moduladas y son muy parecidos a estos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Tenemos aquí nuestro espectro de frecuencias. Aquí tenemos la frecuencia central, la frecuencia de la portadora y tenemos las frecuencias
límites tanto de la banda lateral superior como de la banda lateral inferior. Y son estas que tenemos aquí, ¿no? FC, aquí tendríamos USB y aquí tendríamos LSB, ¿sí? Y entonces, si ustedes observan, cada portadora tiene su límite de frecuencias, tanto superior como inferior, ¿sí? Y entonces estas frecuencias pues ya están asignadas y están transmitiendo todas al mismo tiempo por un ancho de banda que nosotros tenemos designado, ¿sí? Y aquí podemos observar que el rango de frecuencias para la radiodifusión de AM está en el rango de los 530 kilohertz a los 1.7 megahertz. Y en el caso de la radiodifusión FM, podemos ver que está en el rango de los 88 megahertz hacia los 108 megahertz, ¿sí? La diferencia fundamental entre AM y FM, si ustedes recuerdan, por la técnica de modulación que nosotros utilizamos, el espectro de frecuencias de una modulación AM queda de esta forma, como lo tenemos aquí. Sin en cambio, nada más tiene 3 componentes en frecuencia, ¿sí? Que es FC, LSB y USB. Pero en el caso de la modulación FM, ¿cómo quedaba el espectro de frecuencias? Vamos, por favor, con Osvaldo. Sí, profesor. Ajá. ¿Estás de acuerdo que en una modulación AM el espectro de frecuencias se representa de esta forma, que lo pusimos aquí? Sí. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia con el espectro de frecuencias de una modulación FM? En FM lo tenemos más, déjenlo busco. Pero en FM nos aparecen más bandas, ¿no? Es la principal diferencia. Uno más, sí, más bandas. A ver, aquí está. Sí, en FM, bueno, tenemos igual lo de las Jotas, bueno, tenemos, bueno, la amplitud se conserva, lo único que cambia serían las frecuencias en las que lo mostramos. Ajá, sí. Pero ¿cuál sería la diferencia entre el espectro de frecuencias de AM y FM? En AM vemos que nada más tenemos 3 componentes en frecuencia. FC, USB y LSB. ¿Sí? Sí. Y en FM, bueno, tenemos FC y los derivados de las diferencias entre... Como tengo uno, aquí tengo FC, luego tenemos FC más FM, más 2 FM, más 3 FM, luego menos FM, menos 2 FM, menos 3 FM. Como, por ejemplo, bueno, es un ejemplo que encontré ahorita. Ok, entonces podríamos decir que tiene mucho más componentes en frecuencia, que están separados entre ellos la frecuencia de la señal moduladora.
Sí, Ajá. Y la frecuencia límite de la banda lateral superior, ¿cómo la representamos? en FM, Ajá. la frecuencia límite. Ajá. La frecuencia límite de la banda lateral superior. Porque si tú observas aquí en este esquema que tenemos, también tiene una frecuencia límite, ¿estás de acuerdo? Esta es la frecuencia central. Ujú. Y esta frecuencia límite de la banda lateral superior, ¿cómo la podríamos representar? Sí, sí, sí. Oye, sí. Sí, tenía algo olvidados estos apuntes. Sería la USB igual, ¿no? Ujú. Y la frecuencia límite de la banda lateral inferior, Entonces sería también LSB. LSB. Entonces aquí podemos ver USB y podemos ver LSB. Ujú. Pero ¿por qué aquí yo tengo en AM, tengo un ancho de banda de 10 kHz y en FM tengo un ancho de banda de 200 kHz? Es mucho más grande, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque en FM tenemos más, pues sí, más frecuencias. Exactamente, al haber más componentes en frecuencia y cada uno de esos componentes están separados con FM, pues entonces por eso es que se hace mucho más grande. En este caso esto es FC más FM, esto es FC menos FM. Imagínate aquí, es la frecuencia límite sería FC más N veces FM y la frecuencia límite de la banda lateral inferior sería FC menos FM. Entonces, ¿cuántos rangos de frecuencia no necesitamos? ¿Estás de acuerdo? Por eso Ujú. es que este ancho de banda en FM es mucho más grande que el ancho de banda de cada estación de radio de AM. Ujú. Sí. Entonces, si analizamos, pues realmente todas estas cosas ya las vimos, nada más podemos ver que nada más hay que como ir relacionando todo lo aprendido con los esquemas que nos están presentando. Ujú. Sí. Ok, muy bien, gracias. Gracias, profesor. Bueno, entonces decimos que una de sus aplicaciones es en la radiodifusión. ¿Mm? Otra aplicación es en la difusión de la televisión. ¿Sí? En este caso, cada canal tiene un ancho de banda aproximada de 6 MHz. ¿Sí? Otra posible aplicación sería en el caso de la telefonía móvil. ¿Sí? Entonces, en el caso de la telefonía móvil, tenemos este ejemplo. Bueno, la característica que se tiene en la telefonía móvil es que vamos a asignar dos canales a cada usuario. Un canal para transmitir y otro canal para recibir la información, ¿sí? Entonces, estos canales no están dedicados, como por ejemplo en la radiodifusión, estos canales pues ya están designados a una portadora y no cambian. Sin en cambio, en la telefonía, pues sí, están disponibles para que estén libres en caso de que nadie los utilice y si alguien los requiere, pues los puede utilizar, ¿sí? Entonces no están asignados a a ningún usuario en particular, ¿sí? Sino están disponibles las portadoras y en diversos rangos de frecuencia y lo que hacen es que cuando un usuario la requiere, entonces encuentra una portadora disponible y transmite por ella, ¿sí? Y cuando deja de comunicarse, pues deja libre la portadora para que pueda ser usada por otro usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo dice que
De las dos bandas que se utilizan para esta transmisión telefónica móvil, dice que una de ellas está en un rango entre 824 y 849 MHz. ¿Sí? Este rango de frecuencias lo vamos a utilizar para el envío de información. Y el canal para la recepción va a estar en un rango de 869 a 894 MHz. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, me dice que cada usuario tiene asignado un ancho de banda de 30 kHz en cada dirección. La pregunta es, ¿cuántos usuarios se pueden comunicar de forma simultánea o cuánta gente puede utilizar estos teléfonos de forma simultánea? Entonces nos quedamos por acá con Aldair. Sí, profesora. Ujú. ¿Cuál sería la respuesta? ¿O cómo lo resolveríamos? Ujú. Mm, Tendríamos que ver los canales que caben en el ancho de banda, ¿no? Ajá. Entonces, si restamos los 849 megahercios a los 824, nos da 25, que es pues el primer ancho de banda, ¿no? Ah, De 25, esos perdón. límites. ¿25 qué? Serían megahercios, Ajá. Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, se dividen cada usuario tiene 30. Caray. Ujú. Lo conveniente sería hacer el equivalente de esos 25 MHz A en kilohertz, kilohercios, ¿no? ¿no? Ajá. Para que puedas hacer la división. Serían 25,000 entonces, ¿no? Ajá. Entonces, esos 25,000 kilohercios entre los 30 kilohercios, ¿no? Ajá. 25,000 entre los 30 da 833.33333333. Ujú. Entonces, como no podríamos tener fracciones, ¿no? Entonces Ajá, tendría que tomar el número cerrado, que serían los 833, ¿no? ok, ajá. Ujú. Eso sería para, digamos, para el envío. ¿Y para la recepción? Entonces ahora serían los 894 menos 869. Son igual 25. Ajá. 25 megahercios que lo convertimos son 25,000 kilohercios. Ujú, Entre los 30 kilohercios nos daría exactamente lo mismo, 833. ujú. Muy Entonces bien. esos... Ujú. Ok. Ok. Sí, básicamente lo que acaba de decir Aldair es esto, ¿no? Dice, cada banda tiene un ancho de banda de 25 MHz. Si estos 25 MHz se dividen entre los 30 kHz, se obtienen 833.33.
Entonces, la banda se va a dividir, sería en 830, aquí es 832, serían 833, ¿no? Porque son enteros. De estos, 42 se van a utilizar para control. Quiere decir que control es quién es el transmisor, quién es la dirección destino, cuántos, cuál es la ubicación, por ejemplo, de qué célula viene, etcétera. Entonces, toda esa información también es importante que se transmita debido a que, como lo comentamos hace un momento, los canales no están dedicados a un solo usuario, sino digamos que están prestados de forma temporal, ¿sí? Entonces, por eso es que se requiere esta información de sincronización, ¿sí? Y entonces, 42 de esos canales pues van a usarse para el control, por lo que 790 canales van a estar solamente disponibles para la transmisión y la recepción de información. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profesora. Bueno, no está difícil, ¿verdad? Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a ver un ejercicio más, ¿sí? Que también está interesante. Y pues bueno, con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos el día martes. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, Gracias, profe. bueno, pues que estén muy bien, muchachos. ¿No hay dudas hasta aquí? No. Profesor, ¿me puede permitir unos minutitos al final de la clase, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces sería todo, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra. Igualmente. Hasta luego, que estén bien.